Muy buenos días a todos. Vamos a dar 1 o 2 minutos para que se vaya conectando la gente y enseguida comenzamos con el webinar de hoy. Gracias. Ahora sí, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de optimización del diseño de productos con NXCAD. Yo soy Mirela Ibova y soy la Marketing Manager de Avantec y a continuación os voy a presentar algunos aspectos claves de la sesión de hoy. Antes de continuar, os informo de que durante la sesión todos los micrófonos van a estar deshabilitados con el fin de evitar ruidos e interferencias. No obstante, tenéis una pestañita en la que podéis hacer todas las preguntas que consideréis oportunas y al final de la sesión os vamos a responder a todas las cuestiones. Ahora sí, me gustaría presentaros a mi compañero Jorge Castrillo. Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días a todos. Jorge nos va a acompañar a lo largo de la sesión de hoy y os va a explicar toda la parte técnica. Jorge es técnico senior de CT Solutions. En cuanto a una breve introducción de quién es CT, CT bueno, Avantec forma parte de CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones en el ámbito de fabricantes de PLM y BIM. Estamos distribuidos por 30 oficinas en 7 países y tenemos más de 2.000 clientes en el mundo. En cuanto a la parte de Avantec, Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocios de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens. Avantec ofrece servicios de formación, implantación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. En general, Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, SimCenter Testing Solutions, Technomatics Process, Technomatics Plant Simulation. Todas ellas son soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Bueno, con esta breve introducción os voy a presentar os voy a dar paso con mi compañero Jorge para que pueda presentar la parte técnica. Jorge, te voy a pasar el mando para que puedas presentar tu pantalla.
Genial. Ok. ¿Estáis viendo ya la presentación? Sí. Vale, pues bueno, pues bienvenidos todos y todas que estéis aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y hoy nos vamos a centrar en lo que es el proceso de optimización de nuestros diseños. Vamos a ver dos tipos de optimización. Uno que es a nivel paramétrico, en el que vamos a definir nuestro producto usando lo que ya todos conocemos dentro de NX, que son expresiones, que al final lo que nos permite estas expresiones es controlar, adjudicar un valor a algo y con ello pues poder controlar paramétricamente nuestros diseños. Y lo que vamos a hacer es someter a ciertas expresiones a una serie de cálculos e iteraciones en base a unos objetivos, en este caso de un volumen, para que vaya haciendo una serie de iteraciones y con ello pues que podamos obtener una serie de resultados. En este caso vamos a ver dos. Dos tipos, una en el que vamos a ver la parte de lo que sería el volumen interno, algo muy rápido, y mientras que hacemos el otro cálculo que es un poquito más lento, pues os iré presentando y comentando otras cosas, en el que tenemos que controlar un espesor superior, que es el variable, el que nos va a definir al final lo que es la forma de este envase, lo que es la zona de cristal, y tenemos un espesor inferior fijo de 8 milímetros, y por lo tanto la altura interna, que es la variable, la que nos va a permitir tener un volumen en concreto, en este caso 75 centímetros cúbicos. Este es nuestro objetivo y con ello pues vamos a ir viendo un poco lo que son las prestaciones. Luego volveremos aquí porque veremos, en esta segunda parte, veremos la parte de optimización topológica, es decir, cómo podemos en este caso, someter garantizar que estructuralmente una pieza que mecánicamente es funcional en base a unas características mecánicas y que queremos un aligeramiento de masa, en este caso, pues pasando a lo que sería una geometría totalmente mecanizada, etcétera, mediante procesos convencionales, que ahora mismo pesa 3 kilos, a llegar a pasar, pues bueno, en este caso a 2,3 kilos o varias opciones que como veremos luego. Vamos a volver luego aquí tranquilamente para que veamos este proceso y vamos a ir directamente ya a lo que sería NX. En este caso tenemos un volumen interno y un espesor superior. Y este lo voy a dejar calculando porque en un principio, pues bueno, este es el que es más rápido. Os explicaré un poquito el primer proceso para que sobre él pues podamos ir viendo qué opciones tenemos y a continuación pues resolver, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos un volumen de 71 centilitros, tenemos una altura de un volumen de 37,98 y un espesor superior, en este caso de 15 milímetros. Como comentaba, las expresiones, que en este caso son expresiones de usuario, tenemos unos valores y con ello deseamos y necesitamos obtener un volumen objetivo. Entonces, ese volumen objetivo simplemente lo que hemos hecho es crear una operación de medida asociativa a ese cuerpo sólido, que es el que iría aquí dentro a modo de volumen. Y con ello creamos una expresión, que en este caso un parámetro, que es el P247, que es el que vamos a controlar. ¿Cómo? Pues a través de lo que sería una optimización en el que podemos entrar aquí en optimización y sensibilidad directamente en lo que sería pestaña herramientas, en más, optimización. Y en este caso, como os comentaba, pues tenemos una serie de parámetros que vamos a controlar. Este es el nombre de lo que sería la expresión, que es la que estáis viendo aquí, el volumen objetivo, que lo que está utilizando es ese valor que se corresponde a el parámetro 247. Tenemos un valor destino, en este caso, bueno, hay diferentes opciones que podemos utilizar, un valor mínimo, un valor máximo o un valor destino, es decir, necesitamos llegar a este valor, ¿de acuerdo? Esto realmente no va a optimizar nada a nivel mecánico, no va a optimizar nada a nivel estructural, es decir, no hay una simulación por elementos finitos, como sí que veremos que hay en la otra parte de la optimización topológica, y nosotros nos podemos crear cualquier escenario. Lo interesante de esto es que simplemente utilizando nuestras expresiones que hemos creado en el momento de diseñar nuestro producto, es lo que nos va a brindar esa posibilidad de alcanzar, en base a una serie de iteraciones, esos resultados.
Las variables en este caso pues tenemos un espesor superior, en el caso en el que le estamos dando un límite inferior y un límite superior, es decir, esto podría llegar a tener un espesor de 4 milímetros o un espesor máximo de 20 milímetros, y con ello le estamos pidiendo que nos calcule. Bueno, aquí luego hay una serie de tipos de algoritmos, que esto, pues, dependiendo qué se quiere hacer, pues son más recomendables unos por otros. Tenemos siempre la ayuda de NX que nos puede ayudar a enfocar mejor qué algoritmo utilizar, y con ello, pues bueno, pues también un poco afinar lo que sería la velocidad. Para no hacerlo demasiado largo en este caso, vamos a utilizar el rápido. Se podrían añadir también restricciones para forzar más aún el resultado, pero bueno, en este caso pues no. Y bueno, simplemente pues cogeríamos y le damos a ejecutar. Y lo que va a hacer es que va a ir recorriendo por una serie de operaciones hasta que llegue a, bueno, a cumplir ese objetivo. En cuanto le vamos a calcular, él va a ir haciendo actualizaciones. Si os fijáis, en cuanto va resolviendo todo un conjunto de operaciones, pues él va a ir actualizando lo que sería el volumen y lo que sería este valor de intermedio por abajo y por arriba, ¿vale? Él va a ir haciendo iteraciones para que este volumen, en este caso este espesor, vaya subiendo o vaya bajando, y conforme va acercándose a ese parámetro final, que es el que al final encuentra, siempre al final hace 2 o 3 iteraciones reiterativas sobre el mismo volumen objetivo, en este caso, que serían los 75, para cerciorarse de que efectivamente es el parámetro que debe de cumplir correctamente. Bueno, este está ya muy cerquita, está ahí ya haciendo iteraciones cada vez más finas hasta que va a llegar exactamente a ese volumen objetivo. Ahora está por encima y al final lo que vamos a encontrar es ese volumen. Vamos a pasarnos a la otra optimización, que en este caso lo que estamos haciendo es, bueno, pues un cálculo más rápido, en el que también estamos teniendo, jugando con el volumen. En este caso, pues tendríamos un volumen de líquido, ¿de acuerdo? Y lo único que vamos a ir viendo es qué altura tendría al final ese líquido, en el caso de, por ejemplo, pues tener una cámara de visión artificial que deba detectar ese volumen, no por un volumen como tal medido, sino por una altura. Bueno, pues aquí estaríamos viendo y calculando esa altura. Tenemos aquí las variables, que sería la altura de llenado, con un límite inferior y un límite superior también. Y a partir de aquí pues le daríamos a calcular y nuevamente vamos a ver cómo en este caso la iteración es más rápida por las expresiones que se están usando, y en definitiva con lo que sería el propio cálculo y actualizaciones de las operaciones. El objetivo nuevamente aquí es los 75, en este caso ya ha terminado el resultado y vemos que ha hecho al final pues 25 iteraciones. Como os comentaba, al final siempre hay una serie de iteraciones que son muy repetitivas, en el que al final va reafirmándose que el cálculo no es disperso, sino que se repite, y al final es el valor que adjudica. De hecho, la altura de llenado lo que ha hecho es que me corrige esa expresión, que inicialmente tenía un valor, creo que eran de 15 en este caso, y ahora me dice que exactamente con 37,29 milímetros vamos a tener un volumen de líquido de 75 centímetros cúbicos. A partir de aquí yo ya puedo dejar mi diseño con esa altura y darlo como bueno, o pues proseguir evolucionar ese diseño hacia otros caminos. En este caso pues también habría terminado la simulación. Aquí han hecho el propio sistema DNX, aquí ha hecho 20 iteraciones, donde nuevamente vemos que esta 16 es prácticamente muy parecida al valor final, pero aún así pues él va reafinando y al final llegamos a que para los 75 tiene que tener 13,8136, que es efectivamente el valor que adjudica al final a esa expresión, y con esto estaríamos cumpliendo 75 centímetros cúbicos. Esto nos daría una clara idea de que si, por ejemplo, en el caso de que 8 milímetros para un cristal pues es un espesor adecuado para la fabricación, pues quizá estos 13 milímetros serían excesivos y aún podríamos hacer el envase más pequeñito para que, cumpliendo este volumen, pues que tengamos menos cantidad de material. No sé qué le pasa a mi cámara web, pero estoy teniendo problemas. Entonces, ahora se está volviendo otra vez a ver mi cámara y estáis viendo la presentación, ¿verdad? No sé, Mireia, si me puedes confirmar.
Bueno, pues vamos a continuar con lo que sería el proceso de, como comentaba, de optimización topológica. En este caso, lo que vamos a visualizar es un cuerpo original, que es el que os estaba comentando, que actualmente se está fabricando por mecanizado. Y tiene una masa X. Bueno, simplemente pues, tiene aquí unos tornillos para ajustar, tiene un eje, tiene aquí unas condiciones donde van a pasar unos tornillos también, unos ejes, y al final esto tiene unas condiciones de contorno y una carga axial en este sentido, que es la que va a la que va a estar sometido esta pieza. Y lo que hay que hacer es garantizar que sigue cumpliendo estas características mecánicas, pero con una cantidad de masa, en este caso, pues inferior, y con ello, pues bueno, ver que podemos llegar a los 2,5 kilos con esta pieza, en este caso incluso nos quedamos por debajo de ellos. Vamos a verlo ya esto en NX. La pieza original, como os comentaba, pues sería esta de aquí, que es la que tiene 3,05 kilogramos, y lo que estamos utilizando en este caso sería lo que es la optimización topológica. En este caso tendríamos aquí en la opción en el entorno de modelado, en la parte de base tenemos aquí este más, y dentro de más tenemos aquí optimización de la topología. Realmente la optimización de la topología, vamos a entrar ya en ella. Este es uno de los cuerpos que nos está dando como cuerpo resultado, en este caso de 2,3. Tengo preparados varios ejemplos y quiero que se entienda muy bien cómo es el concepto inicial, es decir, cómo llegamos desde este cuerpo, que es el cuerpo en un principio, lo que se conoce como espacio de diseño, Design Space, en el que le adjudicamos un material y le generamos una serie de inputs de cuerpos que van a interactuar contra este cuerpo y al final nos va a devolver pues una geometría de este estilo, como hemos visto antes. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al sistema exactamente? Pues, por ejemplo, voy a ocultar el cuerpo resultante. Tenemos aquí que todos estos, por ejemplo, son tornillos, es decir, son caras que yo cuando los utilice estos cuerpos, un segundo, yo le estoy diciendo que ese espacio que ocupa entre este volumen y el volumen de mi espacio de diseño, quiero que lo tenga en cuenta, es decir, que lo mantenga. Puedo darle incluso un desplazamiento con respecto a esa cara cilíndrica, por ejemplo, pues obtener un mayor a más o a menos, obtener ese diámetro grabado y diseñado dentro digamos, dentro de ese cuerpo final. Pues en este caso tenemos todos estos tornillos que cumplen ese parámetro, son espacios que yo quiero que él conserve. Tenemos aquí un eje central que también necesito que me genere dentro de este espacio espacio de diseño, me genere un alojamiento donde vaya a entrar ese eje, al igual que con serían los tornillos 1 y 2, esto de aquí. Y por último, lo que serían los tornillos pasantes. Es decir, aquí necesito un asiento de una cara y que por dentro pase un agujero. ¿De acuerdo? Bueno, con este espacio, al final yo lo que le estoy diciendo es que, mira, necesito cumplir que mi masa límite, en este caso estamos hablando de masa, tenga una masa máxima de 2,5. El cuerpo de diseño no es exactamente esta pieza, pero sí que es un volumen en el que yo necesito recrear ese espacio de diseño para poder llegar a una geometría como esta y que al final cumpla con los parámetros que yo necesito. ¿Cuántos tipos de simulaciones hay? Pues a nivel de restricciones, que en este caso, por ejemplo, no hay ninguna aplicada, podemos utilizar, por ejemplo, simetrías con respecto a un plano, es decir, que lo que pase a mano izquierda pase a mano derecha. En este caso, la pieza per se ya es simétrica, entonces no hace falta forzar en ese sentido esta restricción. Tendríamos una simetría rotacional repetida, es decir, podríamos pedirle que ciertas caras pues me haga una serie de patrón a lo largo de lo que es la geometría. Podemos vincular a lo que es el proceso, por ejemplo, de fabricación, tamaño de miembro mínimo y miembro máximo en cuanto a lo que serían los objetos que aparecen en pantalla, que no sean mayores que o menores que. Podemos utilizar una prevención de la geometría saliente, es decir, que no se produzcan contrasalidas, de forma que esto pueda fabricarse bajo un tipo de proceso. Si estamos hablando, por ejemplo, de una fabricación aditiva, como sería el caso para fabricar esta pieza, que sea autoportante. Autoportante significa que no haría falta meter material de aporte
sobre esas cargas inclinadas porque son autoportantes, por ejemplo, forzar a que el centro de gravedad de todas estas masas esté en un punto en concreto, que no me genere espacios vacíos internamente con el objetivo de optimizar esa masa. Podemos forzar a que tenga un punto de dirección para lo que sería el llenado de esta pieza, en el caso de, por ejemplo, pues el punto de la boquilla o en fin, algún tipo de parámetro especial, y que luego esto también es muy interesante porque aquí estamos ya entrando en un modelado híbrido en el que vamos a fabricar añadiendo material por un lado y luego sustrayendo material con un entorno ya, digamos, convencional en el que, por ejemplo, pues evidentemente esto habría que taladrarlo y esto habría que taladrarlo y eso habría que taladrarlo. Entonces, con esto yo le estaría diciendo que permito que sea una pieza que sea fabricable desde una máquina de 5 ejes. Es decir, que se pueda orientar por muchos sitios o que no. Esto sería en cuanto a lo que son restricciones. Luego tenemos el tipo de carga. La carga aquí podemos aplicar pues, fuerzas, cargas de rodamiento, presión, aplicar un par de torsión, aceleraciones, fuerzas remotas, etcétera, y aplicar sobre diferentes caras. Y luego, lo más importante en este caso son los estudios. El tipo de análisis tenemos dos opciones, un estructural estático lineal o un estructural a nivel de frecuencia natural. Y podemos utilizar varios objetivos. En este caso podemos buscarle un objetivo como minimizar la masa, minimizar el volumen o maximizar la rigidez. En base a estos parámetros podemos utilizar pues, bueno, diferentes opciones, diferentes niveles de configuración de lo que sería la resolución del elemento que voy a obtener. Cuanto más fino, pues evidentemente el cálculo va a ser superior, el tipo de cálculo, pero al final es tiempo de máquina. Y luego el tamaño del voxel. El voxel es lo que NX utiliza a nivel 3D, sería el equivalente a un píxel. Pues el voxel es una caja, un cubito, que lo que hace es que matiza ese elemento de cara a hacer lo que sería ese cálculo estructural interno. Cuanto más fino, pues evidentemente esa optimización topológica pues va a ser mucho más fina. ¿De acuerdo? Bueno, pues en un principio lo que le hemos pedido en este caso son 2,5 kilos. El cuerpo optimizado que estáis viendo aquí sería para este estudio, porque aquí tenemos pues 3 estudios. De hecho, se puede crear uno y luego lo puedes clonar. Y en este caso pues tenemos un estudio de 2,5, una geometría de 2 kilos, donde vemos que claramente hay una diferencia entre este y este de aquí, tanto en esta zona de aquí como lo que serían estas propias piernas. Y luego tenemos otra que sería en este caso de 2,2, donde, bueno, pues ya tenemos otro tipo de geometría que no es ni la primera ni la segunda, sino que es algún punto intermedio que, bueno, al final todas están garantizando esa carga estructural, en este caso, de que en esta cara se están aguantando 200 newtons de fuerza. ¿Vale? A la hora de hacer análisis de resultados, pues, por ejemplo, podemos preguntarle aquí, voy a ocultar este cuerpo, un segundito. Eso es. Y lo que sería esta foto también. Y con lo que nos quedamos ahora serían los resultados. Los resultados podemos utilizar una comparación de estudios, lo cual está muy bien también, y un informe de estudio único. En este caso, por ejemplo, seleccionamos el tipo de estudio que queremos ver y tenemos, pues bueno, diferentes subcasos que podemos visualizar. En este caso hay uno solo. Y podemos ver, pues, desplazamientos, esfuerzos, factor de seguridad. Por ejemplo, de cara a desplazamientos, pues aquí estaríamos viendo este tipo de visualización. Una visualización suave, con un valor predeterminado, podemos configurar diferentes opciones en cuanto a desplazamiento y evidentemente se puede hacer una simulación. Esto está magnificado, evidentemente. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que sería la configuración en este caso, por ejemplo, de factor de seguridad, pues veríamos que estamos dentro de ese factor de seguridad, es decir, estamos cumpliendo en base a lo que sería el material que estamos, o sea, aquí lo que está viendo es el límite de material y en este caso es del propio cuerpo de análisis o podríamos utilizar otro tipo de material para ver si con esta característica y estos esfuerzos pues no salimos fuera de ese factor de seguridad. Y por último, pues ver un poco lo que sería esa comparación de estudios, por ejemplo, entre el de 2,5 y 2 kilos, vamos a hacerlo.
Y en este caso estamos viendo lo que serían, bueno, pues el estrés, perdón, en este caso lo que sería el desplazamiento de cada una de esas partes, de esas zonas, en base a la geometría que al final yo decida que es la correcta. Y bueno, a partir de aquí, ¿qué se puede hacer con estas geometrías? Pues con esta geometría lo que vamos a hacer es directamente hacer una impresión 3D o a posteriori, pues hacer una reindustrialización de este cuerpo para que de alguna forma, pues bueno, pues nos sirva como forma primigenia de alguna forma, válgame la redundancia, para dar ya una forma a una pieza que sea fabricada pues por un mecanizado o algo por el estilo. Pero por lo menos ya nos está dando una idea de por dónde se puede modificar esta geometría. Estas piezas no son solo susceptibles de fabricar por fabricación aditiva, sino que también podrían ser, por ejemplo, piezas que luego se fabrican por un proceso de fundición. Se puede interactuar con estos cuerpos porque estos cuerpos que se generan, estos cuerpos que se generan son cuerpos convergentes, es lo que en su momento, hace ya años, era un STL, que era una geometría contra la que no se podía hacer nada. Bueno, Siemens hace ya mucho tiempo sacó esta geometría convergente, que no deja de ser un cuerpo faceteado, ¿vale? Un STL, pero que yo puedo aplicar, por ejemplo, aquí redondeos, hacer nuevos agujeros, dividir caras para sacar, por ejemplo, línea de partición y a continuación pues sacar lo que sería macho y cavidad, poder grabarlo en un sitio y en otro, etcétera, etcétera. Y bueno, por mi parte, pues ya hemos terminado. Entonces, vamos a hacer un poco un repaso. Por un lado, hemos visto lo que es la optimización paramétrica, en la que cualquier diseño que tenga expresiones y si no los tiene, se pueden implementar para entonces utilizarlos. Utilizar lo que sería la optimización paramétrica. Por otro lado, lo que sería la optimización topológica, en el que tenemos un cuerpo fabricado con un proceso convencional, digamos, por arranque de viruta, y queremos un cuerpo, en este caso, que lo podamos hacer o por fundición o por impresión 3D, ya sea de un metal o de plástico o lo que fuere, y a partir de ahí pues tener esa pieza ya también aligerada y que además mecánicamente cumple nuestras expectativas. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Hola Jorge, por lo que estoy viendo, de momento no hay ninguna pregunta. La pantalla se sigue viendo, ¿verdad? Sí. Vale, es que antes había un momento que la cámara se ha parado y no sé qué he hecho, que creo que toca algún botón y he dejado de presentar, pero bueno, Sí, por nada, lo perfecto. menos seguimos viendo. Vamos a dar unos minutitos por si alguien quiere preguntar alguna cuestión. No obstante, me gustaría recordaros de que, bueno, os vamos a enviar la sesión de hoy y nos podéis contactar por si posteriormente os surge cualquier duda, pregunta o lo que vosotros consideréis. Entonces, bueno, déjame ver. No, de momento tampoco hay ninguna pregunta. Bueno, pues nada, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo de hoy. Nada, nos vemos en la siguiente sesión y quería agradecer a todos los asistentes también por estar hoy con nosotros. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. Genial. Pues Pues muchas gracias, muchísimas que tenga buen gracias. día. Venga, hasta Hasta luego. luego.